Estoy haciendo. A ver. Segundo, esto, ¿eh? Listo. Chicos, me presento, ¿ya? Yo soy el profesor. Vamos a ponerlo acá. Vibración. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta que tengas del curso de geometría, porque yo estoy a cargo del curso de geometría, me la hace llegar, ¿ya? Cualquier duda que tengas, cualquier preguntita que tengas, cualquier curiosidad quizás por ahí aparezca, tú me avisas, ¿ya? Me avisas, te levantas la manito, me mandas un mensaje por el chat, no hay ningún problema. Estamos acá todos para aprender, chicos. Estamos acá todos para, digamos, para aprovechar estas vacaciones también, ¿no? Aprovechar de repente estos mesecitos y qué mejor que estudiando. No hay nada mejor que estudiar que darle todo con eso, en esa parte, ¿ya? A ver, profesor Brian Puccio, estamos en el curso de geometría, ¿ya? Curso de geometría. Es un curso muy importante, es muy, muy importante, porque la geometría nos da, digamos, esa visión, es la parte artística de las matemáticas. Es la geometría, la parte artística de las matemáticas. Un poco la cortina. Ahí está mejor. Es la parte artística de las matemáticas. Es, digamos, la parte más, menos de fórmulas, porque geometría, a diferencia de aritmética, álgebra, son muchas más fórmulas álgebra, ¿no? Productos notables, hay logaritmos, exponentes, y eso es la parte algebraica que es importante también, pero es más de fórmulas. Geometría es más de figuras, más de formas, más de entender nuestro entorno. De eso se trata la geometría, de entender nuestro entorno. Y así nació la geometría, más que nada porque el ser humano se empezó a cuestionar de todo lo que lo rodeaba, ¿no? Empezó a cuestionarse acerca de por qué tiene esa forma, qué pasa si esta forma lo combino con esta forma, y ahí empezó a descubrir nuevas figuras, nuevas formas, empezó a abstraer todo su conocimiento, o sea, todo lo que tú observas, uno lo empieza a abstraer. La abstracción es netamente las figuras, es la abstracción. Una ventana, tú te abstraes en la forma geométrica de la ventana y ves que ahí es un rectángulo, ¿sí? ¿Viste? Un ventilador, por ejemplo, esos ventiladores, tú ves, tienen hélices, ¿no? Pero cuando empiezan a rotar, a girar bastante, ¿qué sucede? Eso pareciera que si fuera un círculo, ¿no? Cuando empieza a girar, te das cuenta, entonces, por medio del movimiento también se empiezan a formar otras figuritas. Y es netamente la geometría, de entender eso, entender nuestro entorno, ¿ya? Y lo que yo me voy a encargar es ser esa vía entre tú queriendo aprender, inmediatamente el conocimiento. Ya en lo posible, yo voy a dar todo lo mejor de mí. Va a depender también, obviamente, de ti, depende también bastante del alumno. Pero en lo posible, lo que voy a hacer es darte, digamos, los mejores tips. Ya tengo bastantes años de experiencia en esta, enseñando geometría. Y 3 años ya con este año en virtual. Imagínate. Así que, chicos, vamos a empezar, ¿ya? Cualquier duda que tengas, por favor me las dices de repente por el chat, por audio también, o levanta la manito, quizá ya depende de ti, ¿ya? Me avisas. Acá tenemos tiempo suficiente. A ver, vamos a comenzar. El tema de hoy es el tema de ángulos. Acá tengo una diapositiva que quiero compartirles. Vamos a compartir esto, ¿ya? ¿Está? Listo. Tema de día, el tema de ángulos. Un tema muy bonito, un tema muy importante también. Ya está. Listo.
A ver, vamos a empezar ya. Tema ángulos, geometría. Geometría. A ver, a ver, a ver. Como un tema más que nada para empezar es, normalmente se empieza por segmentos, que son líneas, pero eso es algo muy básico, muy básico, muy básico. Entonces lo que voy a hacer yo es ir un pasito más arriba, que sería ángulo, ¿ya? No, esto es todo lo que vamos a ver en la clase de ángulos. A ver, un ratito, más a presentar. Ya. Esta comparte. Esta de acá. Sí, esta mejor es de compartir. Vamos a el chat en la otra pantalla. Esto lo minimizamos, ¿ya? Ya está, listo. Listo, listo. A ver, empezamos. Ángulos. ¿Qué es un ángulo? Bueno, simple. Digamos que es como el punto inicial de la geometría. Es el ángulo, el punto inicial de la geometría. Mira acá. Primero, antes de empezar el tema, vamos a ver los objetivos de la clase. ¿A qué se quiere llegar? Pues vamos a aprender y qué es lo que se espera del alumno al acabar la clase. Conocer los ángulos, clasificación para resolver problemas mediante el uso de sus relaciones más importantes según sea el caso. O sea, hay que entender cada situación, cada contexto para ver qué propiedad usar. Identificar relaciones entre las medidas de los ángulos y con ello tenemos métodos en solución de problemas, ¿no? Suma de ángulos, raster de ángulos. Interpretar problemas en la vida diaria. Relacionar las necesidades geométricas con el fin de buscar alternativa de solución mediante el uso y aplicación de teoremas y relaciones angulares. Y esto es lo que normalmente las universidades ya se están centrando con más ahínco. Las famosas preguntas DECO, preguntas con contexto, preguntas con un contexto real. Las preguntas que tengan ya una aplicación en nuestra vida diaria. Se usa bastante, ¿eh? Se usa bastante. ¿Por qué? Porque eso ya son destrezas cognitivas. De ahí viene DECO, ¿no? Destrezas cognitivas. Es entender cómo aplicar las matemáticas, que ya no sea algo netamente de cuaderno, de fórmulas nada más, sino que sea algo que tú lo puedas aplicar, digamos, explícitamente en tu vida diaria, ¿no? ¿Ya? A ver, el ángulo, una definición bastante rápida, es una figura geométrica obviamente, pero está formada por unir dos rayos con un extremo en común. He dicho extremo, el puntito se le llama vértice y a los rayos se le llaman lados. Mira acá, tenemos el rayo OA, este es un rayito y este es otro rayito, ¿no? Un rayo es como una flechita. OA es un rayo, OB es un rayo. Esos rayos empiezan en el punto O. A ese punto se le llama ángulo. Perdón, a ese punto se le llama vértice. A ese punto se le llama vértice. Este es el ángulo. Este es el angulito. OA y OB son los lados del ángulo. Los lados del ángulo, porque son las líneas que delimitan el ángulo. El ángulo va desde OA y termina en OB, ¿no? ¿Cierto? Ya está. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos que todo este es el ángulo, OA, OB son los lados, ¿no? ¿Ya? Todo este es el ángulo. Elementos, vértices, lados OA y OB. Esta es la notación de la medida, ¿no? Esto significa medida del ángulo A o B. Y ojo que se le llama A o B y no se le llama O a B, por ejemplo. ¿Por qué se le llama O a B y no O? ¿Por qué se le llama A o B y no O a B, por ejemplo? Porque alguien me dice, ¿por qué alguien por ahí en el chat de repente? ¿Por qué debo escribir O a B así y no poner O a B? ¿Por qué estaría mal? ¿O está bien también? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Poner el ángulo A o B, sin hablar, eso significa ángulo A o B. Es lo mismo que poner, será lo mismo. Será lo mismo que poner el ángulo O a B. Claro, así es, Franco, muy bien. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la esquinita donde está el vértice, donde está el ángulo, debe ser el punto que está al medio, ¿no? La letrita del medio.
Que diga ángulo A o B significa netamente que es así. A o B. A o B. La esquina está en el O. Ahí está el ángulo. Entonces, este viene a ser la notación correcta, ¿ya? Profesor, y OAB, OAB, lo que encierra, claro, podría ser un ángulo, pero sería con ángulo en A, no en O, ¿ya? A ver, entonces, eso no es igual. Pero ¿será igual A o B? ¿Será igual al ángulo B o A? ¿Será igual eso? ¿Esos serán iguales? ¿Tú qué dices, María? Muy bien. ¿Serán iguales el ángulo A o B y el ángulo B o A? ¿Y si es el mismo ángulo o es otro ángulo? ¿Qué dices tú? ¿No? Ángulo A o B y el ángulo B o A. ¿No? ¿Qué dices? ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Mm? ¿Mm? Ahí está la duda, ¿no? Y la verdad que sí, sí es lo mismo. Decir el ángulo A o B o el ángulo B o A es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando dices A o B, encierras esta esquina. Y cuando dices B o A, también lo encierras. Entonces es lo mismo. ¿Me dejo entender? Es lo mismo decir ángulo A o B que decir el ángulo B o A. ¿Ya? En ese caso sí es lo mismo, ¿ya? A ver, pregunta para todos. ¿Cuál es uno de los instrumentos que nos permite medir ángulos? A ver, ¿con qué instrumento medimos ángulos? ¿Qué instrumento? Por ejemplo, tú normalmente cuando empiezas tus clases te compras tu regla, ¿no? Tu juego de reglas. Dentro de ese juego de reglas, ¿cuál nos ayuda para medir ángulos? Así es, Camilo. El transportador. Ajá. Transportador. El transportador. Muy bien, Pati. El transportador. Eso nos ayuda a medir los ángulos, ¿no? ¿Y sabe usar el transportador? A ver, séme sincero, séme sincera. ¿Saben usar el transportador ustedes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. A ver, levanten la mano acá en el chat los que saben usar el transportador. Sí, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Total, acá estamos para aprender. Levanten la manito los que sí saben usar el transportador. Ya. Si por bien no sabes, no hay problema. Ahorita vamos a ver cómo está el transportador. Muy bien. La gran mayoría me dice que sí, profesor. Está fácil. Ya, está bien, perfecto. Ok, entonces, genial. Ahora vamos a ver, vamos a poner a prueba ese conocimiento, ¿ah? Este transportador, ¿no? Acá está el ángulo. Si tú usas el transportador, tú sabes que en el transportador hay una marquita al medio, ¿no? Esa marquita del medio va justo en qué puntito. ¿Dónde debo poner la marquita del medio del transportador? ¿En qué punto? ¿En el A o en el O, en el B? ¿Dónde debe estar? ¿Tú recuerdas el transportador? ¿No? ¿Recuerdas, eh? El transportador, ¿no? Con esto. Claro, debe estar justo en el medio, en el O. La marquita del medio del transportador, la parte de abajito, la reglita, y una marquita, un palito, no se debe estar en uno. Entonces, si ponemos acá el transportador correctamente, debería estar así. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Mira, ¿cuánto mide el ángulo? Acá vemos que hay 60 y 120, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo? ¿60 o 120? A ver si recuerdas cómo se el transportador. 60 o 120. Porque acá hay medidas, ¿no? Pero ¿cuál voy a usar? Es uno de ellos nada más, no puede ser los dos. ¿Cuánto es? ¿60 o 60. 120? 60, y esa por acá. ¿Y se los mismos? ¿60 también? Ya, 60. Ok. ¿Y por qué no 120?
¿Por qué 60 y no 120? ¿Por qué crees? ¿Ah? Porque ahí también me marca 120 también, pero ¿por qué no 120? ¿Por qué sí 60? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues ahí está. Ya mira, no te preocupes, que lo vamos a ver. Sucede que este ángulo se abre hacia la derecha, ¿no? Y acá, Brian, yo veo dos medidas. Veo tanto esto que está bajito, que me lanza números, y veo los de arriba también que me lanzan números. Dependiendo cómo esté digamos, el ángulo, hacia dónde vaya el ángulo, se va a usar uno o el otro. No es que siempre se use la medida de abajo o siempre se use la medida de arriba, no es así. Se va a usar uno dependiendo de la posición del ángulo. En este caso va hacia la derecha. Entonces yo voy a guiarme de los dos, el que empiece en cero. Y el que empiece en cero es la medida de la parte inferior, cero. Entonces de ahí voy a guiarme. De la medida de la parte inferior, ahí recién me guío. Ahí voy a usar, entonces voy a usar el 60. El ángulo es 60. ¿Ya? El ángulo es 60 grados. ¿Ok? Es por eso que es 60 grados y no 120, ¿ya? Por caso mío es 60. Listo. Listo, listo. A ver, ¿qué es la bisectriz? Es una línea que divide el ángulo en dos partes iguales. Eso es bisectriz. Por ejemplo, imagínate que el ángulo es 50 grados, ¿no? Entonces la bisectriz, 25, 25. Eso hace. Si el ángulo fuera 80, 40 y 40. Si el ángulo fuera 70, 35 y 35. Profesor, y si el ángulo es 9 grados, 4,5 y 4,5. Puede ser decimal, no hay problema. ¿Ok? Entonces, para que sea bisectriz, el ángulo AOM, que es esto, AOM es esta parte de arriba, es lo mismo que el ángulo MOB. AOM es lo mismo que MOB. Ya está. Ángulos iguales. ¿Ok? Ya está. Ejemplitos, por ejemplo, acá. Mira. El ángulo es 60 todo. 30, 30, ¿no? Bisectriz. El ángulo acá es 140 todo. 70, 70. Bisectriz. Esa es una bisectriz. Siempre que sea bisectriz, los ángulos van a ser iguales. Ahí, la línea pasa por la mitad del ángulo. Exactamente. ¿Ya está? Clasificación. Clasificación. A ver, ¿tú recuerdas la clasificación de ángulos? Yo sé que sí lo he llevado, ¿ah? Profesor, estoy en tal año, no, sea cual sea, el año en que estés, o de repente ya terminaste, sea cual sea, ya has llevado ángulos, porque es el tema que siempre se lleva, siempre, siempre. Clasificación, vamos a ver, vamos a recordar su clasificación, ¿ya? Por ejemplo, según su medida, tenemos el ángulo agudo. ¿Recuerdas qué era un ángulo agudo? ¿Alguien se recuerda qué significa que el ángulo está agudo? Su medida para un ángulo agudo menor que cuánto debería ser. ¿Menor a cuánto sería? 90. 90. Bien, Katia, ¿no? Menor de 90. Es un ángulo agudo. Es un ángulo agudo. Es un ángulo cuya medida siempre debe ser menor que 90 y por obvias razones mayor a 0. Porque el ángulo en geometría no existe ángulo 0 ni tampoco negativo. Así que siempre con valores positivos, ¿ya? Entonces el ángulo que es mayor que 0 y menor que 90. No puede llegar a 90. Por ejemplo, 80, 70, 55, 60, 65, 86, 88, 89 puede ser. No llega a 90. Podría ser 89,9, ¿no? Cierra la ventana. ¿Eh? Pues puede ser también inclusive, por ejemplo, 89,9. No llega a 90. Es decimal, no hay problema, pero puede ser. Puede ser decimal, pero no llegar a 90, ¿no? Está, es un ángulo agudo. Por ejemplo, cuando tú caminas, obviamente cuando caminas normal, porque de repente alguien camina un poquito estirando más la pierna, pero dentro de lo normal, lo que normalmente se hace, se camina y el ángulo entre pierna y pierna es un ángulo, ¿no? Es un ángulo agudo, ¿no? ¿Cierto?
Es un ángulo agudo. Salvo que esté bien apurado y ahí ya pues, es un ángulo mayor, ¿no? ¿Y el ángulo recto, recuerdan? Ajá. Así es, Marcelo. Claro, el ángulo recto es el ángulo que mide exactamente 90 grados. El ángulo recto es el ángulo que mide exactamente 90 grados. Así, ya. Muy bien. 90. Por ejemplo. Ya, ojo, ojo. Cuando hay 90, no está mal, ¿ya? Pero, ¿qué se suele dibujar en la esquinita cuando el ángulo es 90? ¿Se le pone 90 grados ahí el número? ¿O qué se le suele dibujar en esta esquinita cuando es de 90? ¿Qué figurita se dibuja, recuerdo? Cuando el ángulo es 90. ¿Qué figurita se le pone? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? Si no, lo vemos acá. Mira, date cuenta que cuando el ángulo es 90, claro que puedes poner el número 90 ahí, pero eso sería muy redundante, ¿sabes? Sería muy, digamos, haría muy cargado el gráfico poner ese 90 ahí, porque cuando es 90 grados, que se usa bastante, bastante, claro, se dibuja un cuadradito en la esquina, se dibuja un cuadradito en la esquina, ese es el cuadradito, y ya no pones 90 ya. Cada vez que tú veas un cuadradito en una esquinita, quiere decir que el ángulo es 90 grados, ¿ya? Eso significa. La escuadra es la herramienta de la carpintería para medir y marcar ángulos, ¿no? Esto de acá, seguro lo has visto en tu casa, segurísimo que ni siquiera sabes para qué sirve. Lo has visto, seguro. Esto se llama escuadra. La escuadra es un material también para hacer ángulos rectos, porque date cuenta que acá forma un ángulo de 90. Si tú quieres cortar una madera derechita, se pone esto, ¿no? Tú marcas acá, esto lo apoyas en este borde, y acá hay algo que sobresale, y sé que lo que sobresale es la regla, pues, ¿no? Tú marcas acá, y ahí corta derechito, ¿no? Bastante derechito cortas. ¿Ok? Ya está. Y uno más. ¿Qué ángulo falta? El ángulo que es más de 90, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el ángulo de 100, 130, 140, 150. ¿Cómo se le llaman esos ángulos? Así es, obtuso. Ángulo obtuso. Es un ángulo mayor a 90. Pero es mayor a 90, por ejemplo, podría ser 200. 200 podría ser. ¿O tiene un límite? ¿Cuál es su límite? ¿Hasta dónde no, hasta dónde podría ser? Ajá, hasta 180. O sea, bueno, no es que llegue a 180, ni siquiera llega a 180, es menos de 180. El ángulo obtuso es el ángulo mayor a 90, pero menor a 180, ¿no? Así es. Entonces 200 no va. 150 es obtuso. El ángulo de 150 es obtuso. ¿Sí o no? Claro, es menor a 180, pero mayor a 90. Mayor a 90, 150 es obtuso. A ver, tú dime, te voy a lanzar. Pero terminamos esto. El ángulo obtuso es el ángulo mayor a 90 y se suele dibujar así porque es más grande que la L, ¿no? Un poquito más grande que el ángulo recto. Se lo suele dibujar más echadito hacia atrás. Por ejemplo, tu laptop, ahorita que seguro ustedes, la mayoría tienen una laptop, eh, no creo que tu laptop esté formando 90 grados, ¿no? Porque normalmente tú estás un poquito más arriba de tu laptop. Por ejemplo, si yo pongo ahorita mi laptop formando 90 grados, tengo que estar así agachado para poder ver bien. En cambio, estiramos un poquito más hacia atrás y se ve mejor, ¿no? Porque tú estás un poquito más arriba. A no ser que tu laptop esté hacia arriba, bueno, es otra cosa. Pero normalmente es así. Entonces, la laptop, el ángulo que formas acá, suele ser normalmente un ángulo obtuso, ¿no? ¿Ya está? A ver, voy a decir ángulos y tú me vas a decir qué tipo de ángulo es, ¿ya? 93. Agudo, recto, obtuso. 93. Obtuso. Obtuso. Así es. Porque es más que 90, ¿no? 1. 1. 1 es agudo, Agudo. menor que 90, ¿no? 89,9.
Claro, menor que 90, agudo. Agudo. Así es. 90,00001. 90,00001. Obtuso. Pasaste de 90, aunque sea por un pedacito chiquitititito, pero ya pasaste de 90. Es obtuso. Es obtuso. Así es. ¿Y 90 cómo se llama? El ángulo que mide exactamente 90 grados. Ángulo recto. Muy bien. Bien ahí ya. Estamos bien. Estamos bien. Una aplicación es esta, por ejemplo. Si el ángulo A o B es agudo, ¿cuál es el mayor valor entero que puede tomar X? Si el ángulo A o B es agudo, ¿cuál es el mayor valor entero que puede tomar X? A ver, ojo, X. El ángulo, si esto fuera X todo, sería 89. Pero este es 4X. Entonces, ¿qué hago? Si es agudo, ¿menor a cuánto debe ser? Si es agudo el ángulo, ¿menor a cuánto debe ser el ángulo? ¿Recuerdas un ángulo agudo menor a qué valor va a ser siempre? ¿Te recuerdas? Claro, 90, ¿sí o no? Ajá, así es. Muy bien, Adriana, muy bien, Franco. De menor que 90, ¿no? Entonces, ponemos esto. 4x, como es agudo, 4x es menor que 90. Sacando 4 pasa a dividir, ¿no? 90 entre 4 sería 22,5. A ver, entonces ya estamos llegando al x. 4x es menor que 90. Ojo, x no es menor que 90, así no se pone. ¿Por qué? Porque el ángulo no es x, es 4x. O sea, 4x menor que 90, x menor que 22,5. De esos, mira, ¿qué valores puede tomar x? A ver, x podría tomar 15. Céntrate en esta última parte. X podría tomar 15. No. Dice que x es menor que 22,5. 15 es menor que 22,5. Sí. Sí, sí o no. Entonces, x sí podría ser 15, porque está dentro de lo que me dice. X podría ser 10. Ya. Sí podría ser 10. X podría ser 25. Ya no. X no puede ser 25. Se pasa, ¿no? Entonces, hay un montón de valores que puede ser. Inclusive puede ser decimal. Puede ser 10,8, 2,3. Pero de todos los valores posibles, ¿cuál es el número mayor que sea entero? Que es lo que piden, ¿no? El mayor valor entero que puede tomar el X. ¿Cuál sería? ¿Cuál crees? Entero quiere decir que no tenga decimal, ¿ah? ¿Cuál sería el mayor valor entero que puede tomar X? Ya, Alejandra me da una respuesta. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Qué dicen los demás? Yo pues acá no tengan miedo de equivocarse, ¿verdad? Para nada, no tengan miedo de equivocarse. Sé que nos equivocamos y está bien. La cuestión acá es aprender. 22, y si es verdad, profesor, pero no sería 21 porque es mayor que 20, es menor que 22,5. Y ya, pero 22 es menor que 22,5, ¿sí o no? Entonces 22 sí puede ser. Si te vas a 23, uno más, ya te pasaste, ¿no? Entonces está bien. Los valores enteros que podría tomar X son de 22 hacia abajo, ¿no? De todos ellos, el mayor valor entero es 22. Ya está. Dice la respuesta, ¿viste? Bonito, ¿no? A ver, la clasificación. Ah, por ahí me estaban diciendo algo. A ver, ¿cómo vamos ahí? Cuando es un ángulo de una línea, ¿cómo se le llama ese angulito? Primero, ¿cuánto mide todo esto? Todo eso, ¿cuánto mide? Cuando es una línea. ¿Eso mide? ¿Pero cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Recuerdas? Claro, eso mide 180, ¿sí? Ujú.
Así es, así es, así es. 180, ¿no? Grados. ¿Qué nombre tiene? Hoy me dicen llano. ¿Sabes cuál es el problema? Te lo voy a decir a ti nomás. Que no se llama ángulo llano. No se llama ángulo llano. Toda nuestra vida nos han dicho que se llama ángulo llano, pero no se llama ángulo llano. Eh, ¿Por qué, profesor? ¿Pero por qué dicen llano si no se llama así? ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo se llama? Ya, a ver, ¿por qué le dicen llano? Te voy a explicar. Lo que sucede es que llano es algo plano, ¿no? Un terreno llano es un terreno plano, es algo plano. Pero hay que entender que eso es en el mundo de la geografía. Nosotros estamos en la geometría. En la geometría el término llano no se usa, no es parte de las matemáticas. Entonces, no está bien decir ángulo llano. De repente como un nombre coloquial, como un apodito, ¿no? Para el ángulo, pero no es un nombre correcto. No es un nombre correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama, profesor? No tiene nombre, la verdad que no. Se le dice ángulo de 180 grados y ya, nada más. Ángulo de 180 grados y listo. No tiene nombre el ángulo. No se llama ángulo llano, por si acaso. Pero yo sé que es un error que hemos solido escuchar muchas veces, ¿ah? Muchas, incluso muchos profesores, digamos, tienen ese error. ¿Por qué? Porque antiguamente se lo conoció como ángulo llano, pero ya después ya se fue mejorando esa definición de ese ángulo y no se llama ángulo llano, por si acaso, ¿ya? No te preocupes. Ok, ten cuidado, ten cuidado. Ok, continuamos. Otra clasificación de ángulos es de acuerdo a cómo esté distribuido, de acuerdo a cómo estén, digamos, puestos, ¿no? Según la posición de sus lados. Opuestos por el vértice es cuando tienes una espita. Y siempre que tengas una espita, los ángulos que están al frente son iguales. Acá también, estos son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, la tijerita. La tijera, cuando tú usas la tijera, esta apertura es igual que esta apertura. Si tú vas a cortar algo grande, esto lo abres más, ¿no? Separas más tus dedos, ¿sí o no? Porque vas a cortar algo más grande. Entonces quieres que esto también sea grande, pues, ¿no? Te cumple que el ángulo acá que tú tienes en la separación de los dedos es el mismo ángulo en la parte del corte, ¿no? Estos son ángulos supuestos por el vértice, geometría netamente, ¿no? Ángulos adyacentes. ¿Qué entiendes tú por adyacente? ¿Qué es adyacente para ti? ¿Qué entiendes tú por adyacente? Sinónimos para adyacente. ¿Qué entiendes tú por adyacente? ¿Qué significa? ¿No has escuchado nunca la palabra adyacente? Eh, Dime. que tienen un vértice y un lado en común. Ya, muy bien, Pati, pero más que nada quería que me digas qué entiendes tú por la palabra, no tanto la definición, pero está bien. Así es, Tairo. Que está pegadito, ¿no? Que está al costado. Eso significa adyacente. Claro, como me dice Pati, que tiene un vértice y un lado en común. Pero ¿es por qué? Porque está uno al lado del otro. Un ángulo adyacente, o los ángulos son adyacentes cuando uno está pegadito al otro, está al costadito. ¿Y cómo en ese caso, cómo es eso? Así. Este ángulo alfa está al costado del ángulo beta, ¿no? Que son ángulos adyacentes. Y digamos, una frase que se usa bastante en matemáticas, que se usa, que siempre es verdad, que el todo es igual a la suma de sus partes. En matemáticas eso se cumple. El todo es lo mismo que la suma de sus partes. El todo acá es X, ¿no? Entonces, ¿quiénes vas a sumar para que te dé X? ¿Quién con quién? Claro, Alfa y sería beta. alfa más beta, ¿no? Esos angulitos, alfa más beta da X. El todo es X, es la suma de sus partes. Alfa más beta. Entonces son ángulos adyacentes. ¿Ok? Ya está. ¿Hasta acá? Chicos, ¿alguna duda? Dime, Marcelo. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta por acá? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Dudas, consultas?
Ok. Ya te olvidas tan rápido. Ya está bien, no te preocupes. Mira, estás con hambre seguro ya. Ya te olvidaste las cosas. Ya, entonces, si todo está claro, entonces vamos a continuar. Si por en una parte no me entendiste, levanta la manito, me escribes acá de forma pública, también de forma privada. Uno más ha estado escribiendo, no hay problema, me escribes. La cosa es que acá estemos, que nada, nada se nos pase. Nada se nos pase, ¿ya? Vamos. Porque yo sé que muchos de ustedes están diciendo, bueno, de repente no le entendí, pero ya con la grabación voy a entender. ¿Cuál es el problema? Que en la grabación uno tampoco entiende. Porque es lo mismo que yo he dicho hace un rato, lo mismo que he dicho en clase, lo mismo que vas a escuchar en la grabación. Así que la idea es que yo te explique, ¿no? Ahí mismo, ahí nomás fresquito. A ver, complemento. Yo sé que tú lo has escuchado bastante y seguro este 14 de febrero vas a decir o te van a decir el florazo de todo, de toda pareja que quiere empezar, ¿no? Eres mi complemento. ¿Qué significa que seas mi complemento? ¿Qué entiendes tú cuando alguien te dice eres mi complemento? ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Mm? Que te están mintiendo. ¿Qué es lo que le falta, no? Así es, Marcelo. Es lo que le falta. Necesito de ti. Necesito contigo completo algo. Contigo soy uno. Algo así, ¿no? Contigo congenio también que me complemento. Eso viene a ser el complemento, ¿no? En términos coloquiales. En geometría, el complemento para un ángulo no es dos ángulos que se lleven bien, porque no tiene sentido, ¿no? Así es. En geometría, el complemento de un ángulo es lo que le falta para completar a un ángulo recto. Es el complemento, es lo que le falta a un ángulo para llegar a 90 grados. Algo así. Mira, por ejemplo, complemento de 40 se escribe así, C40, complemento de 40. ¿A qué es igual el complemento de 40? ¿Cuánto le falta a 40 para llegar a 90? ¿Cuánto le falta a 40 para llegar a 90? ¿Cuánto? 50. Ya, ese es el complemento de 40. Así es, ese es el complemento de 40. Así es, muy bien, Franco, muy bien, Alejandro. El complemento de 40 es lo que le falta para llegar a 90. 50, ¿no? Y cada vez que veas C en geometría, ojo, porque en trigonometría, si has llevado trigonometría, C significa centesimal y S significa sexagesimal. Y eso es otra cosa, cuidadito. En geometría, cuando veamos C, significa complemento. Por ejemplo, complemento de 70 es 20. Complemento de 20, ¿cuánto? No, complemento de 30, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el complemento de 30? ¿Cuánto? Complemento de 30. 60, ¿no? 60. Así es. Ah, claro, en RMC, pero mayúsculas combinatorio, ¿no? Claro, son símbolos. Más que nada tú tienes que ver, ¿no? Darte cuenta qué significa o qué contexto tiene. Porque de repente te hablan de una C, de un combinatorio, no vas a estar pensando en complemento, ¿no? Porque tú te das cuenta que es una pregunta de RM, no es geometría. Ahí uno mismo ya también se da cuenta, ¿no? Complemento de 15, 75. A ver, te creo. Complemento de 100. ¿Cuánto le falta a 100 para llegar a 90? A ver. ¿Tú misma, Marisa? Ajá, tengo una respuesta. Profesor, -10. Porque me pasé, pues, ¿no? Entonces ya no le voy a sumar, le voy a restar. Le resto 10. La respuesta es -10. ¿Sabes qué? No, no es -10. Tampoco es 10. Tampoco Cero. es 10. Cero. Tampoco. Tampoco. Porque
Si yo digo que es 0, estoy diciendo que a 100 le falta 0 para 90. No. Control le sobra, ¿no? ¿Qué es el complemento? ¿Mm? ¿Puede El, repetir la pregunta? el complemento de 100. Complemento de 100. ¿Cuánto le falta a 100 para 90? Muchos me han dicho menos 10, profesor, porque ya me pasé. Y en el mundo algebraico estaría perfecto, pero entiende que estamos en geometría. Y yo te dije hace un rato, ¿existe el ángulo negativo en geometría? Sí, ¿Existe en geometría no. el ángulo negativo? No existe. No existe. El ángulo de menos 10, de menos 20, menos 30, no existe en geometría. Entonces, la respuesta lógica, digamos, algebraica de complemento de 100 sería menos 10, ¿no? Pero ten en cuenta que menos 10 grados será un ángulo, ¿no? Pero eso no existe, pues, negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Que el complemento de 100 no tiene, no existe. No existe el complemento de 100. 260 tampoco, 260 tampoco, porque eso es para 360 y eso no es complemento, ¿no? Entonces, el complemento de 100 no existe, no tiene. Porque sería menos 10, ¿no? Pero menos 10 es negativo y en geometría negativos no se usa. Ángulos negativos, ¿no? Ángulos negativos no usamos. Lo mismo que segmentos negativos no usamos tampoco, ¿no? ¿Ok? Ya está. A ver. Y el complemento de 20. ¿Cómo es esto? Saco complemento de derecha a izquierda. Primero, complemento de 20 es 70, ¿no? Luego sacas otro complemento más. Complemento de ese 70 es 20. Cuando saques doble complemento, es como no hacer nada. Y sacas triple complemento, ¿qué se hace? Cuando tú saques triple complemento, es como sacar un solo complemento. No vas a estar sacando complemento 3 veces, ¿no? ¿Para qué? Cuando saques triple complemento, es como sacar solamente el complemento una sola vez. ¿Por qué? Porque dos complementos no hacen nada. El complemento del complemento no es nada. No hace nada eso. Es simplemente el mismo ángulo. Entonces, de acá, de estos tres, dos se pueden eliminar, ¿no? Puedo eliminar dos. Entonces, queda un solo complemento. El complemento de 65 es 25. Complemento y complemento y complemento es un solo complemento. Observación. Bajo lo que hemos dicho, si yo tengo varios complementos ahí concatenados, entonces, ¿a qué es igual eso, profesor? ¿Voy a estar sacando complemento tantas veces? No, la verdad que no. Solamente es cuestión de saber si esa cantidad de complementos concatenados es par o impar. Si esa cantidad es par, entonces es como no hacer nada, pues, ¿no? Así sea 2, 4, 6, 10, 100, 1.300.000 veces complemento, no importa. Sacar complemento esa cantidad de veces es como sacar, es como no hacer nada en sí. Del complemento, del complemento, del complemento, de todo eso, como se repite un número par de veces, 2, 4, 6, 8, 10 veces, no importa. Eso es como hacer únicamente, como igualar al ángulo, beta. Pero si la cantidad de veces es impar, si es impar, es como sacar un solo complemento. ¿Ya? Y ten en cuenta que el complemento de beta es 90 menos beta, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Está. Ahora vamos con esto, con lo que son ángulos complementarios. Recuerda que el complemento es lo que le falta para llegar a 90. Dos ángulos se llaman complementarios cuando estos dos suman 90 grados. Como, por ejemplo, 30 y 60, 20 y 70, 10 con 80, 15 con 75, 37 con 53. Son ángulos que suman 90, ¿no? A eso se le llaman complementarios. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultitos? Ok. Vamos con la parte final de la teoría para avanzar los ejercicios. Vamos con el suplemento.
¿Qué es el suplemento? El suplemento es también, ¿no? Recuerda que el suplemento es para lo que le falta para 90 y el suplemento ahora va a ser lo que le falta a un ángulo para llegar ya no a 90, sino a 180. Eso es el suplemento. Por ejemplo, suplemento de 100. ¿Cuánto es suplemento de 100? Ahora, ojo, acá no me vas a decir, no existe, profesor. No, sí existe. Sería 80, ¿no? Así es. Suplemento de 70, 110. Suplemento de 85, 95. Es lo que le falta ahora para 180, es un poquito más grande. Suplemento de 15, 165. Si saco doble suplemento, es lo mismo que está pasando en el complemento. Si sacas doble suplemento, es como no va a hacer nada. Suplemento del suplemento de 50 es 50. Sacar doble suplemento, cuádruple, sextuple, 10 veces, 20 veces, no importa la cantidad. Si es par, esa cantidad de veces, entonces el suplemento de todo eso, o sea, esos suplementos juntos, es el mismo angulito que tienes ahí. 50 en este caso, ¿no? Doctor, si son 3 suplementos, es como sacar un solo suplemento. Entonces, sacas un solo suplemento. Suplemento de 120 es, ¿cuánto? ¿Cuánto es suplemento de 120? ¿Cuánto es? De 120 es 60. Suplemento de 90 también es 90, si es Alejandra, porque a 90 le falta otro 90 para 180, ¿no? Tienes razón. Muy bien. Observación. Y acá lo mismo del complemento. Si ves varios suplementos, pero esa cantidad es par, es como no hacer nada, ese es beta. Pero si ves varios suplementos concatenados y esa cantidad es impar, es como sacar un solo suplemento. Y el suplemento de beta es lo que le falta para 180, o sea, es 180 menos beta. ¿Ya? Acá, ángulos complementarios, lo que vimos hace rato, es cuando suman 90, ¿no? Ángulos suplementarios es cuando suman 180. 70 y 110, 80 y 100, 20 y 160, por ejemplo, 40 y 140, 53 y 127. Son ángulos que suman 180. Esos son llamados ángulos suplementarios. Y sería toda la teoría, creo. Sí, ya está. Listo. Ahora sí. Vamos con ejercicio, ¿ya? Pero te voy a cerrar la cortina. Te lo juro que voy. Ya está. Vamos con los ejercicios. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos a cerrar esto. Lo llevo para acá. El Juan está por acá. Ya está. Compartimos esto. Hacemos esto. Ya está. Veamos. Tema hoy día es ángulos, ¿no? A ver, veamos. Uno, uno.
Ahí voy avanzando yo también, ¿ya? Vamos avanzando ahí. Eso, ya. Supongo que tengo pantalla, no sé por qué. No, porque hace tiempo no hay que ver. A ver, ¿no? Esto mejor así nomás. Ok. ¿La uno cuánto sale? ¿Sale o no sale? ¿Ya está? A ver, vamos. La uno, la dos. A ver, un momento. Problema acá con el monitor. No, ahí está. Mm, bueno, para cerrar esto voy a demorar. No puedo comprar todo acá, espérate, ¿no? Ya está. La primera, ya está. Listo. La uno, ¿sale o no sale?
Solo no sale la 1. Veamos, ¿ya? Vamos a ver. A ver, me dice, bueno, nos dice todo esto, mira. El ángulo AOB, esto significa la medida del ángulo AOB entre 5 es lo mismo que el ángulo BOC entre 6 y lo mismo que la medida del ángulo COA entre 7. A ver, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo usamos eso? Cada vez que tengas ángulos así, que lo vamos a ver también en la pregunta 2, así que es importante saberlo, vas a hacer esto. Cuando está dividido entre algo, a todo eso igualalo a una letra. Puede ser A, B, C, K, la letra que tú quieras, pero lo vas a igualar, ¿ya? Lo vas a igualar. Entonces vamos a igualarlo nosotros. Vamos a igualarlo a un ángulo, por ejemplo. Puede ser cualquier letra, pero como estamos hablando de ángulos, vamos a igualarle un ángulo, una letrita griega. Mira que son ángulos, ¿no? Espérate. ¿Qué está pasando? ¿Va? Ya está. No sé si se puede compartir un pantalla. Estamos acá, ¿no? Compartir esta. Ya está. Listo. Ahora sí. Ya. Está. Entonces, a esto lo vamos a igualar a una letrita. Vamos a igualarlo, por ejemplo, a beta. Que es una letra del alfabeto griego, ¿no? Beta. ¿Qué significa? Que este angulito entre 5 es beta. Esto lo puedes igualar acá a beta, esto lo igualas a beta y esto lo igualas a beta. Los tres lo igualamos a beta, ¿ya? ¿Cómo así? Fácil, fácil, fácil. ¿Qué hacemos? Si este 5 pasa a multiplicar, ¿qué significa? Que el ángulo A o B, que es esta parte, A o B, si el 5 pasa a multiplicar al beta, sería 5 beta. Así de fácil. El ángulo B o C es esto, ¿no? B o C. B o C sería, el 6 pasa a multiplicar al beta, sería 6 beta. Y COA sería todo esto, COA. Y si el 7 pasa a multiplicar, sería 7 beta. Y acá, yo sé que tú sabes, toda una vuelta completa de 6 beta, 5 y 7, ¿cuánto da? ¿Cuánto da una vuelta completa, recuerdas? Todo este ángulo. ¿Cuánto es? Claro, todo ese ángulo es de 360 grados. Una vuelta completa siempre, siempre es 360 grados. Siempre 360. Y acá justamente lo que vamos a observar, que esos tres ángulos suman 360 grados. 5 más 6 es 11, ¿no? 11 más 6 sería 18 beta 360. Si el 18 pasa a dividir al 360, te queda 20. Y esa sería la respuesta, ¿no? 20 grados. Nada más. ¿Está? Ah, espérate, espérate. Eso es beta. ¿Pero qué piden? ¿Piden beta? Beta es 20. Piden, fíjate que piden el ángulo A o B. Ah, profesor, la medida del ángulo A o B, fíjate el gráfico, a ver, ¿cuántas veces beta sería A o B? ¿Cuántas veces beta es A o B? A o B, ojo, A o B. Vamos a ver, ya. Ahí tengo respuestas diferentes, no hay problema, vamos a verlo acá juntos. A o B, ¿es esto o no? Ajá, ¿es esto A o B? Eso es 5 beta. Así que 5 beta es 5 beta es X.
Bueno, claro, lo que me piden, ¿no? 5 beta es lo que piden. Pero como beta es 20, 5 beta sería 20 por 5, eso es 100. Esa sería la respuesta, ¿no? Así es, 100 sale. Muy bien. Sí, nomás, facilito. Facilito. Pregunta 2. De acuerdo al gráfico, OM y ON son bisectrices de los ángulos AOB y COD. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, profesor? Que para este gráfico, vamos a ponerlo acá, un poquito más grande, ¿ya? Ahí está, mucho mejor. OM y ON son bisectrices de los ángulos AOB y COD. Quiere decir que para el ángulo AOB, OM es bisectriz. O sea, para todo esto, la línea OM que está acá es su bisectriz. Eso significa que para todo ese ángulo, esto es igual a esto. Lo mismo sucede para ON. Para ON, o sea, mejor dicho, para COD, ON es su bisectriz. Para COD, ON es su bisectriz. Quiere decir, eso significa claramente que ON es bisectriz de todo esto. Si este es palito, acá también debe ser palito, porque ON va para el mínimo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá ya es netamente ya entender que también lo que dice acá. Mira, dice, el ángulo AOB entre 2 es BOC entre 4 es COD entre 6. Como te dije hace rato, ponlo en letrita. Ponlo en letrita. Que sea beta también es. A o B sería 2 beta. Y eso sería acá, mira, A o B. Todo esto es 2 beta. Si todo eso es 2 beta, cada uno va a ser beta y beta porque son iguales, ¿no? B o C, el 4 multiplica 4 beta. C o D sería ¿cuánto? El 6 multiplica, ¿no? C o D sería 6 beta. Pero si toda esta parte de la derecha es 6 beta, y como son iguales, 3 cada uno, ¿no? 3 cada uno. Mira, este 64 abarca toda esta parte, ¿no? Que sería 1, que es un beta, más el del medio 4, más lo de la derecha que es 3, ¿no? Y eso es 64. 3 más 1 más 4 sería 8, ¿no? Si 8 beta es 64, beta es 8. Esa es mi respuesta y no, lee bien. Nos dice calcular la medida, acá es lo que me piden, calcular la medida del ángulo A o B. A o B, es esto, ¿no? Esto es A o B. Entonces, claro, lo que me piden A o B sería 2 veces beta. La medida del ángulo A o B sería 2 beta, ¿no? Pero como beta es 8, 2 beta sería 16. Perfecto, muy bien. Fácil, ¿sí o no? Y saber interpretar nomás. Saber interpretar nada más y nada menos que eso. Saber cómo interpretar, ¿ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Preguntitas? Todo claro, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Bueno, perfecto. Todo claro, profe. Ok, muy bien. Continuamos. Continuamos. Vamos a bajar acá. Con la 3. All right.
La 4. Ujú. La 3, la 4. A ver, vamos a ver este. ¿Qué te tienes? Ujú. No sé por qué se va a tener mi laptop. A ver, ahorita. A ver, en la 4, veo de 90, AOD, menos AOD, corriente regular COD. Ya, un ratito, ¿eh? Déjame analizar esto. Pero te voy a reiniciar esto, ¿ya? Voy a reiniciar la aplicación ahí también. Ahorita vengo en un segundito. Muy bien, chicos. Vamos a estudiar los cursos del día de hoy para mañana. Mañana recuerden que tenemos nuestra evaluación de 8 a 8 y media. Recuerden que la tolerancia es hasta las 8. ¿Listo?